cosas que se les puedan interponer de por medio, incluso aquellos que le buscan quitar la vida, los persiguen, les lastiman, matan a su familia, Señor, y aún así ellos perseveran mediante tu fortaleza y tu Santo Espíritu obrando en ellos y siguen predicando de ti tu verdad y tu justicia. Por aquellos que son llamados por ti, Señor, que aún no te conocen, que esperemos que pronto, Señor, ellos puedan ya entregar su vida, su corazón a ti, Señor. Ayúdanos a rendirnos por completo, que el mundo entero se rinda por completo ante la grandeza de tu poder, de tu amor, de tu gloria, Señor. Porque solo tú eres Dios y no hay otro. Que este anhelo que tenemos, Señor, de este avivamiento, Padre, así como hemos estado orando, que parte en nosotros, en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a rendirnos completamente ante ti, Señor. Llevar tu palabra a cada rincón del mundo, en nuestra vida cotidiana, a cada persona con quien nos cruzamos. A veces, Señor, no simplemente es hablar de ti, sino mostrar quién tú eres, cómo tú te reflejas en nuestra vida, Señor. A veces con un abrazo, con una sonrisa. Aquellas personas que están cansadas, que se sienten oprimidas, que aún están enseguecidas en este mundo, Señor. Oramos por cada persona que tú traigas más obreros también, Señor, para seguir sirviendo a ti, Señor, dando a conocer tu verdad, levantando nuevas iglesias, Padre Santo, que prediquen una sana doctrina, apegada a tu verdad y a lo que tú estableciste en tu palabra. Te damos las gracias y la gloria porque tú nos has permitido conocerte y dejamos nuestra vida, nuestro hogar, nuestro país, nuestros misioneros y el mundo entero, porque tus planes son de bien y no de mal. Gracias por todo y por tanto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Ahora vamos a seguir una oración, pero por motivos específicos. Igual quise preguntar en este espacio si Cristian, si puedes orar por los agradecimientos que pueden haber, y a mi esposa, si puedes orar por las peticiones que hay. La primera petición me compartió una hermana, uno que muchos de nosotros conocemos, de una hermana de otra iglesia que se llama Connie Cotré, que tiene un tumor en su cerebro, está embarazada, y por lo tanto no puede tener intervención médica, y el tumor está creciendo, tengo entendido que es benigno, pero ya está afectando mucha parte de su cuerpo. Yo sé que ha perdido un poquito la vista, parte de su cuerpo ya está siendo afectada. Debo saber más. ¿No podría compartir un poquito más? Porque si no, tiene hijos pequeños igual, pero... Sí, tiene una hijita de 4 años, si mal no recuerdo. Y es bueno que podamos orar por ella. Yo sé que desde nuestra iglesia, quizás algunos hermanos no la conocen, pero es una hermana en Cristo. Está pasando un momento difícil, pero a pesar del momento difícil que está pasando, ha brillado la fe de ellos. No detener ese embarazo y llevarlo a término, a pesar de que esto hace que ella no pueda operarse todavía para sacar ese tumor. Una tremenda muestra de fe y lo están pasando mal, están tristes a pesar de su fe. Entonces oremos por ella, por Connie, por su esposo, para que el Señor nos guarde en este tiempo. Amén. Igual conversamos el miércoles un poquito, hermanos, tenemos un tremendo privilegio cuando oremos en fe. Y cuando no sabemos si es la voluntad del Señor, confiamos en su voluntad. No seamos así, claro que va a ser. No. Pero el Señor nos ha mostrado en su palabra que Él quiere fortalecernos. Así que clamamos en fe, que la fe de nuestro hermano no se caiga, que el Señor sea glorificado, que el Señor contestará. Sabemos en fe. Así que lo pedimos en fe, de acuerdo a su voluntad. Otras peticiones o agradecimientos que pueden haber para orar. ¿No le ves? Sí, ya lo había compartido por el WhatsApp de la iglesia, pero igual quería hacer más pública el agradecimiento hacia el Señor y a todos mis hermanos también de la fe que estuvieron orando por mí y mi familia. Gracias al Señor no tengo esclerosis, una enfermedad que tiene que ver más con inflamación y que se puede tratar, Dios mediante, a través de kinesiólogo y medicamento. Y ya, si no se pasara con eso, tendré que ya hacer unos exámenes, pero de las gracias, porque aparte de eso, el Señor me llevó con mayor intensidad a sus pies. Así que toda la gloria es para Él, agradecer eso. Y así que vive con sus vómitos, dolores de cabeza, continuamente, de forma reiterada. Así que Padre, ojalá podamos tener un diagnóstico médico también que le ayude a paliar sus hijos. Amén. Gracias. ¿Otra petición, agradecimiento?
Hermano Felipe, sí. Hermanos, yo quiero agradecer a Dios porque ha sido muy bueno con nosotros. Él siempre nos ha sostenido como familia en todo sentido y también laboralmente. El tiempo que estuve cesante, estuvo con nosotros, nunca nos faltó nada, usó su iglesia, a los hermanos, a los amigos y nuestra iglesia también ha sido muy bondadosa con nosotros. Yo hasta hace un tiempo, bueno, siempre he estado trabajando en un preuniversitario, ¿cierto? En una modalidad online, y mi contrato siempre tiene un par de meses de vigencia y luego de eso quedo sin trabajo. Cada año es una inestabilidad en la que el Señor nos prueba y tenemos que estar confiando en Él. Y es así, el Señor trata con nosotros de esa manera. Y gracias a Él, hace un par de días, me llamaron, mi jefa me llamó, la jefa de mi jefa me llamó y me están ofreciendo cambiarme de área para que pueda mantener mi contrato de manera permanente, de manera indefinida. Así que eso implicaría que no quede sin trabajo como siempre en el verano. Así que, bueno, se está finiquitando todo y esperemos en el Señor que esto se haga carne de aquí a fin de mes. Pero la promesa de la jefatura ya está, así que yo quiero alabar al Señor por eso, quiero agradecerle. No es el trabajo el que nos sostiene como tal, pero el Señor es el que lo provee, así que yo estoy y mi familia estamos muy agradecidos de Él y también de todo el apoyo de la iglesia que siempre estaba con nosotros en los momentos más difíciles. Así que eso, hermano, muchas gracias. Amén. ¿Alguien más? Yo quiero pedir la oración. Sí. Mi papá, que hace un ratito estuvo en el SAT porque tiene una bronquitis aguda. Así que lo tuvieron ahí con oxígeno, y ahora le dieron unos medicamentos y descanso en la casa. Él conoce del Evangelio toda la vida. Cuando fue niño, mi abuela a todos los llevó a la iglesia, por todo invirtió tiempo en la fe. De todos los hermanos, solo la hermana menor permanece de manera activa en sirviendo en una iglesia, transmitiendo la fe a sus hijas, esforzándose por ser una buena creyente. Y los hermanos, que son 6, uno ya murió en la época del COVID, quedan 5 vivos. Todos tienen conocimiento del Señor, pero todos han privilegiado lo material, los placeres de esta vida y no en el fondo servir. Así que quizás yo espero que sea un tirón del Señor, pero aún así orar por mi papá, que es débil en ese sentido, y que Dios en este tiempo de descanso, que ya está pronto a jubilarse igual, pueda tratar con él. Así que, Cristian, si podrías orar en el agradecimiento de Lidero, ¿no es cierto?, por los resultados públicos y el trabajo de Cristian también. Y amor, si puedes orar por favor por jóvenes, por Julián, la enfermedad por los papás de familia extendida bueno, oh, disculpa, que uno más. Yo quiero pedir oración, quiero pedir oración por mi sobrino que tiene una enfermedad, no tiene un diagnóstico todavía, pero es a la sangre y está bien complicado. Y también por mis hijos, porque han estado bastante enfermos. 2 necesitan operación de Santiago y un poquito más. Y la Catalina lleva 3 semanas enfermita y de verdad que la hemos visto estos días, así que quiero pedir oración por sanidad, que obviamente se haga la voluntad de Dios primero, pero que nos dé fortaleza para todo lo que nos está colocando en la vida. Amén. ¿Y cómo se llama tu sobrino? Ronald. Y también bueno, primero que todo, doy gracias al Señor. Usted se me pudo estar acá, me habría costado un poquito enfermito, aproveché la pedir oración por la salud de ellos, que nada, frío en general. Bueno, yo había pedido oración por una conjuntivitis que tenía, gracias a Dios fue mejorando.
con el tratamiento que estaba haciendo, el día del Señor me probó de nuevo. Me pareció un poco con secreción, entonces decía, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Y bueno, son pruebas que el Señor va dando a nuestra vida y que tengan que seguir dependiendo más de Él, probar nuestra paciencia también. Así que orar, pedir oración por paciencia, para que yo pueda salir victorioso en estas pruebas y para que el Señor también pueda recuperar mi opinión por ese sentido. Y también un agradecimiento, porque bueno, ayer estuvimos ensayando con los chicos y bueno, porque realmente como a las 9, 10 de la noche siempre le oramos, leemos la Biblia a nuestros hijos. Y se me había dicho que justo ayer les leyó pasaje de la Biblia respecto a cuando Jesús estuvo en la cruz con los ladrones, ¿cierto? Y mis hijos como que se emocionaron, lloraron en ese momento y se le empezó a contar del Evangelio y ellos como que dimensionaron lo que Jesús había hecho con ellos. Y bueno, no tanto de emoción saber de que el Espíritu Santo va obrando tampoco en nuestros hijos. Y eso es nuestro agradecimiento profundo al Señor, de que Él va utilizando, ¿cierto?, su palabra y un instrumento tan débil como nosotros para poder hablarle de Él. Y mi oración es eso, para que nosotros como padres insistamos en hablarle todos los días del Evangelio a nuestros hijos, para que Dios toque sus vidas y que ellos puedan hacer. Amén. Amén. Oremos y acompañando del corazón a Cristian. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. A pesar de nuestras debilidades, Señor, de nuestras flaquezas, tú siempre nos acompañas, Señor, y conoces nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque al escuchar estos agradecimientos de nuestros hermanos, Señor, te vemos a ti, Señor, te vemos a ti actuar. Gracias, Señor, porque nos permites alegrarnos junto con ellos, Señor, en medio tal vez de alguna dificultad también y de la incertidumbre. Ver cómo tú, Señor, encasillas todo, Señor, tú resuelves todo. Y tú nos das esa tranquilidad, Señor, de que las cosas no pasan al azar, no pasan porque tal vez incluso hasta no pasan porque nosotros no solamente nos portemos mal, sino, Señor, todo tiene un porqué. Y gracias, Dios, porque de verdad tú eres fiel, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestra hermana Verónica, Señor. Gracias porque tú te has mostrado en medio de ella, Señor. Fueron momentos tal vez de mucha incertidumbre, Señor, de no saber quizás el diagnóstico, de no saber, de pensar que tal vez puede ser algo más complicado, pero tú, Señor, sabemos que aquí estás ahí. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, en su vida, Señor. Bendícela, cuídala, Señor, en este recuperar también que va a tener físicamente, Señor. Que tú puedas ahí poner también las personas correctas, Señor, para que ella pueda sanar, Señor, de su dolor. Te damos gracias, Señor, también por la vida de Felipe y de su familia, Señor. Qué alegría saber, Señor, que tú has sido fiel en sus vidas, que tú los sostienes, Señor. Sobre todo, muchas veces en lo económico, Señor, que suele ser tan difícil de repente, Señor, en medio de esa incertidumbre, Señor. Tal vez en medio de lo que estamos viviendo hoy, Señor, de esta diferencia de precios, Señor, que a veces nos genera tal vez ansiedad, Señor, y preocupación. Pero gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, y le has provisto en todo momento, Señor. Y vemos cómo tu mano también actúa en medio de él, Señor, que tal vez este cambio de área, Señor, este nuevo contrato, Señor, pueda ser de bendición para su vida, Señor, que puedas actuar ahí. Gracias, Señor, también por la vida de Esteban, Señor. Gracias porque tú también lo has ayudado en medio de la enfermedad, Señor, y presenta una mejora, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú también actuaste ahí. Gracias, Dios, por permitirnos orar por estos agradecimientos, Señor, y por pedirnos estar contentos también junto con nuestros hermanos. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Padre, con darte gracias, Señor, también agradecemos tu bondad de poder escucharnos y atender a nuestras necesidades, Señor, que miremos, Señor, sino a ti. Gracias por eso y porque tenemos la esperanza, Señor, de que tú estás para ayudarnos, para curar, Señor, nuestra ansiedad y darnos paz en el medio de la tormenta. Señor, oro por Connie esta mañana, para aquellos que no la conocen, Señor, gracias porque ella es tu hija y sin duda es una prueba fuerte, Señor, hemos estado orando también como hermanas por ella en nuestros hogares, Señor, y trayendo esta petición a nuestra iglesia, Señor, hoy día. Gracias porque ella en primer lugar te conoce, Señor, por su familia, por su vida, en esta situación difícil que le ha tocado vivir, Señor. Quiero pedir que te puedas ayudar, Señor, en ese sufrimiento, Señor, oro por fortaleza, por su fe, que no decaiga, Señor, que tú las manteniendo como lo has hecho hasta ahora, Señor, y que tu voluntad sea, Señor, en este embarazo, en este bebé que está creciendo en su vientre, en su vida, en ese tumor que está en su cerebro, Señor, que tiene el control. Y oro por ella, Señor, por su fe principalmente, para que ella pueda estar firme, Señor, en ti, a pesar de su debilidad, a pesar de su miedo, Señor, que ella siente en este momento. Te puedas glorificar, Señor, en eso. Señor, oro por todas las peticiones de enfermedad que han sido presentadas, Señor, por Julián, que no tiene un diagnóstico, por los hijos de Laura, de Fabián, por su sobrino Ronald, Señor, por Esteban, que ha sido, Señor, con su problema en su ojo. Señor, oro para que también puedas usar estos tiempos de incertidumbre, de ansiedad que nos genera, Señor, el sufrimiento de la enfermedad, para tu gloria. Señor, que puedas glorificarte en medio de eso, que ellos puedan aumentar, Señor, tú puedas aumentar la fe en ellos, que ellos puedan buscarte, Señor. Sabemos que el sufrimiento en esta vida es parte, Señor, de estar en este mundo de pecado y que nos ayude a anhelar tu presencia, tu venida, el tiempo donde ya el sufrimiento no va a existir ni la enfermedad. Entonces, Señor, que vamos a cerrar nuestra esperanza en que ni siquiera la muerte, Señor, nos va a separar de tu amor. Gracias, Señor, por eso. Oro, Señor, por sanidad también, si es tu voluntad. Te alabamos, Señor, porque confiamos y estamos haciendo vida, Señor, tu palabra, en presentar nuestras peticiones a ti para que tú obres. Y oramos por esa paz, Señor, que tú prometes, que prometes, Señor, que sobrepasa nuestro entendimiento, Señor, que solo tú puedes venir. Te alabamos, Señor, por esto y dejo estas peticiones, Señor, en el nombre de Jesús. Te invito a ponerse de pie, vamos a seguir adorando al Señor, cantando ahí. Cantemos su gracia es amor.
Jennifer, si puedes orar con nosotros antes de escuchar la palabra del Señor. Padre, tu palabra, Señor, por ellos, Señor, por las personas allá, Señor, que tú lo bendigas, Señor, que tú puedas a ellos darles sabiduría para mostrar tu palabra, para exponer tu palabra, Señor, y danos el fruto de una vida plena. Gracias te damos por este preciso momento y pedimos que siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les pido que busquen en su Biblia, por favor, Marcos capítulo 3, 24. Saludo a todos los que nos pueden saludar en el amor del Señor. Muy bien. Mientras buscan en su Biblia, aprovecho de pedir disculpas que hoy día nos atrasamos un poco en el culto, fue mi responsabilidad. Yo no terminaba nunca el estudio. A veces me paso, claro, pero me comprometo para el próximo estudio terminar más temprano, ¿ya? Así que eso. Espero no alargarme. Bueno, entonces estamos en Marcos 3, del 20 al 30, por favor, busquen en su Biblia. Todo, pero la gran mayoría. Era a tal punto esta multitud egoísta que se puede ver en el mismo relato cuando dice: y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ni ellos ni siquiera podían comer. O sea, a tal punto era el hostigamiento de esta multitud que ni les importó a ellos que Jesús ni sus discípulos pudieran comer. Llegaron inoportunamente, impertinentemente, se presentaron a la casa buscando su necesidad. Ahora, esto llegó a oídos de los parientes. Parientes, ¿no es cierto? Familiar. ¿Por qué digo familiar? ¿Y por qué podríamos ponernos más específicos? Porque en el versículo 31 nos indica que probablemente eran sus hermanos. Porque lo que vamos a ver el próximo domingo dice que estaban los hermanos de Jesús y la madre de Jesús. Ahora hay que hacer un detalle, sí, y una distinción entre la madre y los hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice explícitamente que los hermanos de Jesús no creían en Él. Por ejemplo, Juan 7 al 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en Él. En cambio de María, hay algunos textos que podrían dar a entender que María sí creía en la obra de Jesús. ¿Ya? Entonces, lo que podemos tener acá es que eran los hermanos que creían que estaba loco, porque decían, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. O en otras palabras, es un demente, o está loco, porque no cubre sus necesidades básicas por su ministerio, ¿verdad? Se ha vuelto fanático. A todo esto quiero destacar que en el año 1908 hubo un psicólogo muy audaz que escribió un libro que se llama La locura de Jesús, donde él propone que Jesús era loco, ¿ya? Y se han escrito muchas cosas así. Sin embargo, fue refutado por médicos, psiquiatras, donde se dice no, que Jesús no estaba loco. Recuerde esto, porque es importante, porque usted tiene que tomar esa decisión y decir: ¿quién es Jesús para usted? Porque si Jesús decía lo que decía y era verdad, no podríamos tomar a Jesús por loco. Esto es importante. Esto es importante porque no podemos pensar que Jesús, que tan solo fue un maestro, por ejemplo, o que fue una persona muy iluminada para su época. No. O lo rechazamos totalmente y decimos que es loco, o le adoramos, o nos postramos delante de él reconociendo que es el Hijo de Dios.
el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. No podemos pretender caer en una neutralidad que es ilusoria, porque no hay neutralidad. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Es la pregunta. Ahora, aquí quiero hacer un alcance y es que, ¿cómo se vería una situación similar en nuestros días? Bueno, no tan solamente el mundo quiere disuadir a los cristianos del costo del discipulado, que es negarse a nosotros mismos, ¿no es cierto?, y tomar la cruz y seguir a Jesús, sino que también las familias. ¿Quién de aquí no ha vivido eso, por ejemplo? Así como Jesús vivió que en su familia creían en Él, ¿no es cierto?, su propia familia. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que se burlan, se mofan de nosotros o se avergüenzan de nosotros porque hemos decidido entregar nuestra vida al Señor? Bueno, nuestro Señor Jesucristo experimentó lo mismo, siendo Él el Hijo de Dios. Aunque hay que decir que hay esperanza, porque eso cambió. En varios de sus hermanos, por ejemplo, el libro de Judas, la epístola de Judas o la epístola de Santiago, fueron escritas por hermanos de nuestro Señor. Al principio ellos no creían en Él, pero después ellos creyeron en el Señor. Eso ¿qué nos dice a nosotros, hermanos? Que nuestros familiares, vamos a encontrar oposición en el mundo, en el trabajo, de parte de nuestros familiares. Y Jesucristo nos entiende en ese sentido. Pero eso no nos debe decaer, nuestro ánimo no debe decaer. ¿Por qué? Porque tenemos que orar por ellos. No sabemos si el Señor puede llamarlos, cambiar sus vidas. Debemos orar por ellos, estar constantemente mostrándoles el amor del Señor. Pasemos al versículo 22. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y aquí nos vamos a otro nivel. O sea, Jesús, sus parientes, que estaba loco, pero acá los escribas fueron mucho más audaces. Porque, aparte que no eran cualquier escriba, eran los escribas de Jerusalén. En otras palabras, eran los peces gordos, los más importantes de Israel, ¿no es cierto? ¿Y qué son los escribas? Son los estudiosos judíos, llamados también abogados para la época, la mayoría fariseos de esta secta, ¿no es cierto?, legalista, que eran expertos en la ley y en su aplicación. Entonces ellos fueron a examinar la vida de Jesús. Recuerden que a lo largo de todas estas últimas predicaciones hemos visto a Jesús confrontando ¿a quiénes? A los fariseos, maestros de la ley, escribas. ¿Y qué dicen los escribas de Jesús? Que tiene a Beelzebú. ¿Quién es Beelzebú? Se preguntarán. No tiene que ver con la cerveza de acá de Valdivia, por si acaso que lleva ese nombre. Beelzebú es un dios de Ecrón que aparece en Segunda de Reyes del capítulo 1, verso 2, al cual los fariseos usan para referirse a Satanás. Si ustedes leen en Segunda de Reyes 1:2, aparece el nombre de Beelzebú para un dios, ¿no es cierto?, de Ecrón, de una ciudad pagana. ¿Y qué hacían los fariseos? Para referirse a Satanás, utilizaban este nombre también. Entonces, en otras palabras, le estaban diciendo a Jesús que tenía a Satanás, al diablo. ¿Para qué? Se estarán preguntando ustedes. Para desacreditar su ministerio en primer lugar. Pero por otro lado, para acusarlo y juntar pruebas para lo que hace poquito vimos, ¿no es cierto?, la conspiración. ¿Se acuerdan que vimos que cuando Jesús sanó a alguien en el día de reposo en una sinagoga, estos escribas fariseos se unieron con los herodianos para conspirar, matarlo? Entonces estaban llevando a cabo su plan. Aquí también hay un detalle que Marcos no incluye, pero Mateo en el pasaje paralelo se incluye, Mateo 12:22. Entonces le trajeron a un endemoniado ciego y mudo y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Entonces, ¿por qué los fariseos reaccionaron así? Es porque Jesús ya era muy evidente el poder de Jesús. Imagínate,
todo lo que había hecho tiempo atrás. Y ahora había sonado mudo a alguien que estaba ciego, mudo y endemoniado. 3 por 1. Entonces ellos tenían 2 opciones. O caer a los pies de Jesús y arrodillarse y reconocer su señorío, o inventarse esto. Como no pudieron negar el milagro, tuvieron que acusarlo injustamente. ¿Vas notando cómo es el corazón de estas personas? Contexto. Hay que decir también que con frecuencia los exorcistas de ese tiempo, los hechiceros, invocaban un espíritu mayor para librarse de uno menor. En ese tiempo la hechicería funcionaba de ese modo, ¿ya? De modo que los adversarios de Jesús lo acusan de obtener su poder para el exorcismo de la hechicería, dependiendo de Satanás mismo. Pero esto es ilógico, porque Jesucristo va y por donde va, libera endemoniados, libera, y esas personas quedan libres, no quedan poseídos por otro, o no quedan libres por un tiempo, sino que esas personas eran verdaderamente libres. Se pensaba que los falsos maestros a veces estaban inspirados por demonios también, y la pena oficial para engañar al pueblo era la pena de muerte. Nótese esto. Si los fariseos, los escribas decían que Jesús tenía demonios y sacaba demonios por el príncipe de los demonios, era para llevarlo a la muerte. Pero no podían. ¿Por qué? Porque Palestina, ¿no es cierto?, toda esta zona estaba bajo el Imperio Romano y no podían practicar la pena de muerte. ¿Pero qué lograron con esta acusación? Avergonzar a la familia y juntar más antecedentes contra Jesús. De manera que uno puede entender también por qué la familia llega a hacerse cargo de él. La Escritura dice que vinieron sus parientes a hacerse cargo de él porque decían que estaba fuera de sí. Entonces lo que está ocurriendo en el contexto es que los escribas, al decir esta acusación de Jesús, están reuniendo, ¿no es cierto?, evidencias, están reuniendo pruebas para después matarlo en el futuro, pero por ahora quieren desacreditar su ministerio y quieren avergonzar a la familia. Era una vergüenza familiar Jesús. Estaba fuera de sí. Ahora, vamos al versículo 23 y vamos a ver la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y ojo con esto, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte, saquear sus bienes si primero no lo atan. Entonces podrá saquear su casa. Podríamos decir que a los fariseos el tiro les salió por la culata. Y se evidenció su insensatez. Se evidenció su insensatez. Esta parábola ilustra entonces la formación de que Jesús y su reino había llegado. En el pasaje paralelo de Mateo 12:28 dice: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Por eso que usa esta palabra, un reino no puede estar dividido contra sí mismo. No, aquí lo que está diciendo, ¿no es cierto?, es que el reino de los cielos que Jesús había traído estaba venciendo sobre el reino de Satanás. Entonces, Jesús pone en evidencia esta necedad, esta insensatez de estos supuestos entendidos, quienes estaban afirmando algo totalmente ilógico. Insisto, al Jesús utilizar esta parábola, es lo que está diciendo y contraargumenta, ¿no es cierto? Dice, Jesús declara que estaba venciendo con su reino al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Incluso el último versículo, pero nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes
si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. El término griego que se traduce ata aquí se usa en Apocalipsis. En otras palabras, este hombre fuerte es Satanás. En la parábola de Jesús, si uno quiere ver qué significa, pero nadie puede entrar en la casa o en el reino, ¿no es cierto?, de un hombre fuerte, Satanás, y saquear sus bienes. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. ¿Ya? ¿Qué dice Apocalipsis 20 del 2 al 4? Hay una visión en la que Satanás es atado, impidiendo que siga engañando a las naciones. Miren, Apocalipsis 20 del 2 al 3 dice: prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué significa esto, amada iglesia? Antes de la venida de Jesús, Satanás gobernaba y engañaba a todas las naciones, incluida Israel. Por eso los fariseos, que eran los maestros de la ley, estaban como estaban. Sin embargo, cuando Jesús vino, Jesús ató a Satanás desde el momento que inicia su ministerio, desde el momento en que lo vence en el desierto, en la tentación, y lo saquea a través, ¿no es cierto?, de liberar a los oprimidos, ¿no es cierto?, endemoniados, llamar a salvación, pero por sobre todo lo saquea, hermanos, a través de su muerte y resurrección. Ya que, como dice Mateo 28, toda autoridad se le fue dada a él para ser discípulos de todas las naciones. Antes de que Jesús viniera, el diablo tenía una libertad para engañar a todas las naciones. Y eso se puede conocer con la historia humana. Pero cuando Jesucristo entra en escena, a través de el inicio de su ministerio, a través de su ministerio y por último su muerte y su resurrección, estamos hablando que Jesús ata a este hombre fuerte y lo saquea. En otras palabras, está hablando de que Jesús vence sobre el reino de las tinieblas. Jesús no tan solo vence la tentación en el desierto y no tan solo llama a discípulos, libera endemoniados. No conforme con esto, Jesús vence a Satanás en la cruz y resurrección. Eso está diciendo este pasaje, si uno lo analiza a la luz de todo el contexto de la Biblia. Por ejemplo, Juan 12, del 31 al 33 dice: ya está aquí, antes de que Jesús sea crucificado, Jesús le dice a sus discípulos: ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Jesús está hablando de la victoria que iba a tener en la cruz. Colosenses 1, del 13 al 4 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Se dan cuenta cómo se explica? Colosenses 2.15 dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. O sea, a la luz de todo lo que ya está revelado en la Escritura. Volvamos a leer este pasaje. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. 27. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear la casa. ¿Cómo respondemos, hermanos, a esto? ¿Cómo respondemos a que Jesús venció al diablo? Jesús no es loco, ¿ya? Como muchos creen. Y eso lo despeja Marcos. Jesús tampoco estaba endemoniado o estaba jugando en el mismo equipo que Satanás. No. Jesús con su reino venía a derrotar al reino de las tinieblas. Hermanos, nosotros no tan solamente hemos sido librados de la esclavitud del pecado, sino que también hemos sido librados de las tinieblas.
Y Jesucristo venció en la cruz por nosotros. Lo que Adán no pudo hacer en el huerto, Jesús sí lo hizo en el huerto y en la cruz. Y cuando resucitó, ¿cómo respondemos a esto? Con gratitud, hermanos, con paz, con descanso y libertad para servirle, ya que Él consumará su victoria en su segunda venida. Ya nos adentramos en la última parte. Habiendo respondido, ¿no es cierto? O Marcos, habiendo puesto en evidencia qué creían sus parientes de Jesús, qué creían los fariseos de Jesús. Jesús responde también: en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían: tiene un espíritu inmundo. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es pisotear el nombre de Dios, ¿no es cierto?, a través de una afirmación, de una declaración, o tomar el nombre de Dios en vano. Es interesante que, hablando de pecado imperdonable, una de las discusiones de los fariseos bien comunes era detectar a través de la ley cuál era el pecado imperdonable. Entonces no es al azar que Jesús les responda en sus mismos términos. Ellos se dedicaban, tenían un afán, buscaban cuál es el pecado imperdonable. Jesús, en sus términos, le pone esta situación, que ellos mismos lo estaban cometiendo. Ahora, hermanos, el pecado imperdonable. Pregunta: ¿un cristiano está susceptible de cometerlo? No, hermanos, no. Pero ¿por qué me quiero detener? Hubo un tiempo en que yo pensé que había cometido el pecado imperdonable. Yo creo que varios de aquí me podrán entender. ¿Por qué? Porque en un contexto de una iglesia X vi situaciones místicas, espirituales, y yo dudé de eso en mi mente, no dije nada. Y nos faltaba el que decía que si uno critica eso, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces, claro, yo quedé con la duda y eso me carcomió un tiempo, unos días, hasta que, y quizás a varios de ustedes les pudo haber pasado, hasta que mira la Biblia y nada que ver. ¿Por qué? Porque el mismo contexto explica esta situación. ¿Qué es el pecado imperdonable? Si nosotros leemos el versículo 22 y el versículo 30, ahí se expone qué es el pecado imperdonable. Decía: y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y después el 30, ¿qué es lo que dice el versículo 30? Porque decían: tiene un espíritu inmundo. En otras palabras, hermanos, el pecado imperdonable es el acto de atribuir deliberadamente a Satanás el poder y la obra de Jesús, que está lleno del Espíritu. Realizar una declaración en ese contexto así de contumaz era ya muestra de un corazón totalmente endurecido. Insisto, Jesús a los fariseos le había dado pruebas tangibles de su poder, de que había sanado a personas, había liberado a personas endemoniadas. Era para que esas personas se dobleguen ante el Señor. Pero esas personas llegaron a un estado de endurecimiento que los hizo negar esta situación frente a sus ojos, incluso contra su conciencia, pero negarse a creerlo. Realizar una declaración contumaz y sin remordimientos al relacionar la obra divina con la satánica, a pesar de la evidencia o la luz recibida al respecto, como fue el caso de estos fariseos. Entonces, a la luz de esto,
como cristiano nunca podría caer en este pecado, hermanos. Porque si incluso teníamos miedo de haber caído, eso muestra. Si incluso teníamos miedo de haber caído en ese pecado, eso demuestra que no lo cometimos. Porque este pecado, hermanos, consiste en endurecerse contra Dios y negar su amor, su afecto, negar su palabra a pesar de las evidencias, a pesar de que no tengas cómo comprobarlo, pero igual quieres seguir con tu más de manera deliberada y endurecida negar al Señor. Aquí hay que recordar que el Espíritu Santo es quien convence al ser humano de su pecado y lo transforma. Por lo que el pastor Piper dice lo siguiente, que la blasfemia del Espíritu Santo es un acto de resistencia en el que se menosprecia al Espíritu Santo tan gravemente que Él se retira para siempre con su poder de convicción, para que ese pecador nunca sea capaz de arrepentirse y ser perdonado. ¿Cómo se aplicaría eso a nuestros días? Una aplicación sería para las personas que han sido expuestas numerosas veces al Evangelio y lo rechazan, vez tras vez, a pesar de las oportunidades y evidencias. Es decir, se puede llegar a un punto de no retorno en el corazón, se endurece tanto, a tal punto que rechaces a Dios y que Él te deje, que te pierdas para que se haga tu voluntad. Qué fuerte, qué serio es esto, qué serio. Por eso es que el Señor dice en su palabra: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ven al Señor hoy, ven a Jesucristo hoy día, humillado, con fe, confianza y arrepentimiento. Ahora sí quiero destacar también que cuando uno lee este pasaje al tiro piensa en el pecado imperdonable, pero pasamos de largo algo tremendo. Pensemos, por ejemplo, en la misericordia que Dios tuvo con estos fariseos, dándole diversas oportunidades, pero ellos se endurecieron más. Y pensemos también que lo siguiente: este texto no solo habla del pecado imperdonable, que vendría siendo una aguja en un pajar en comparación con toda la cantidad de pecados y blasfemias que Dios sí perdona. No debemos pasar por alto una tremenda declaración de amor y misericordia. ¿Qué dice el inicio del versículo? Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Miren cómo parte, con gracia, misericordia, de tal manera que este pecado imperdonable es una aguja en un pajar de misericordia y de gracia. Piensen en esto quienes nos visitan o quienes aún no han entregado su vida al Señor. Óigame, el Señor puede perdonar todos sus pecados y todas las blasfemias de ustedes, porque lo hizo con nosotros. A cada uno de los que asistimos a esta iglesia, amamos al Señor. Él nos perdonó toda clase de pecados. Si escribiéramos libros, hermanos, no habría biblioteca que podría llenar todos los pecados que el Señor nos perdonó, nos sigue perdonando y nos va a perdonar. Cuando Él dice todos los pecados serán perdonados, es porque su gracia es abundante. Es un mar de gracia, hermano. Es un mar de gracia y de perdón. Piensen en esto. Si alguna vez piensan, no creo que Dios me pueda perdonar esto, no se mienta. No crean esa mentira. Dios puede perdonar todos los pecados. Pero si se sigue endureciendo, sigue rechazando el llamado al Señor y se sigue endureciendo, puede llegar a ese estado del pecado imperdonable. Y es por eso que Dios tiene misericordia de usted y le estoy predicando.
Y es por eso que el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Insisto, pensemos, hermanos, en todo lo que el Señor nos perdona, en toda la paciencia que el Señor tiene con nosotros. Para finalizar entonces, respondamos a la pregunta más importante. ¿Quién es Jesús? ¿Nos dejaremos influenciar por la familia de Jesús y terminaremos diciendo que Jesús fue un megalómano, un desquiciado, un demente? ¿O seremos como la multitud que solo quiere a un hacedor de milagros? ¿O nos estaremos endureciendo como los fariseos y aún estamos a tiempo antes de llegar a ese pecado imperdonable? ¿O somos aquellos que han sido rescatados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es Jesús para usted? Pregúnteselo. Y también pregúntele a otros. ¿Quién es Jesús para usted? No le voy a decir, pregúntele al que está al lado, no. Pero pregúntele usted en su vida, mientras trabaja, en su familia. ¿Quién es Jesús para ti? Porque de esta pregunta depende nuestro destino eterno. Pero no todo se queda en responder a esta pregunta. Esa pregunta es el primer paso. El primer paso es responder de corazón, con sinceridad, con fe y humillación y arrepentimiento. Y luego de eso debemos encarnar esa respuesta en nuestra vida. Por el poder que el Espíritu Santo nos da, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Amén, iglesia. Oremos al Señor, tengamos un momento de oración, de gratitud, porque Él venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, hermano. Lo saqueó y nosotros hoy en día lo estamos saqueando. Cada vez que alguien viene al Señor, es que le estamos saqueando al diablo de su reino de tinieblas, le estamos robando a aquellas almas, a aquellas personas del fuego eterno. Por eso la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso quiere decir que nosotros estamos constantemente saqueando las tinieblas y trayendo a las personas que están oprimidas, que están esclavas del pecado, esclavos del mundo y de Satanás, las estamos liberando. Pero es Cristo a través de nosotros. Piense en esto, hermanos, cuando usted comparte el Evangelio. Piense que Jesús ya venció. Usted solamente tiene que entrar y saquear. Tomar lo que el Señor ya compró. Eso, hermanos. Oremos, tengamos un momento de oración. Gracias, Señor. Porque tú venciste donde no podíamos vencer. Venciste aquel hombre fuerte y nos sacaste las ligaduras, las grillas de nuestra esclavitud, de nuestro pecado, de nuestro temor. Nos has trasladado desde las tinieblas al reino de tu luz admirable.
Gracias, Señor. No nos bastará ni siquiera la eternidad para agradecerte tu gran misericordia y tu gran amor. Te pido, Señor, que haya algún corazón endurecido. Espíritu Santo, Señor, lo transforma y lo convierte en un corazón de carne que late por ti, Señor. Ten misericordia, Señor. Y ayúdanos a ser fieles en esta lucha, en la proclamación de tu Evangelio. Cumpliendo el mandato que tú nos has dado como iglesia, Señor. Sabemos que tú ya has vencido, Señor, y que vendrás a buscar los frutos de tu victoria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos a nuestro Señor. Mi vida es Cristo. Por favor, pónganse de pie. Perdido
sangre derramada por el perdón de nuestros pecados, su vida quebrantada para que nosotros podamos ser sanados, redimidos. Cantemos al Señor, solo de Jesús la salud. Lucas 22, del 14 en adelante, nos narra la institución de la Cena del Señor. Quiero invitar a conmemorar y celebrar este momento. ¿Quiénes están invitados? Todos quienes amen al Señor y se hayan arrepentido de sus pecados y hayan evidenciado públicamente su fe en el Señor a través del bautismo. Que esta cena es una declaración pública también. Entonces, quienes amen al Señor, quienes se hayan arrepentido y hayan bautizado, pueden pasar a beber la cena. Quienes están en el proceso, se restan
hasta que estén bautizados, ¿ya? O quienes no creen en el Señor, no pasen. Pero arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan al Señor. Quiere estar ahí presto a responder a su llamado. Así que mientras pasan a buscar los elementos, yo voy a leer una porción de la Escritura. Así que pueden pasar, son bienvenidos. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle, sin hacer un escándalo. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para vosotros, para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde desean que la preparemos? Y él les respondió: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle a la casa donde entre. Y diréis al dueño de la casa: el maestro le dice: ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparadla allí. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque tú te entregaste por nosotros, tomaste nuestro lugar en la cruz. Por nuestros pecados fuiste molido. Por tu llaga fuimos curados. Gracias, Señor, por este pan que simboliza tu cuerpo, Señor. Tu encarnación, pero también, Señor, tu sacrificio. Que el Padre había preparado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Lo tomamos con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden comer. Gracias, Señor, por este vino que representa, Señor, tu sangre, la sangre del nuevo pacto. Gracias, Señor, porque somos parte de una comunidad pactual, comunidad que está encabezada y liderada por ti, Señor.
Gracias por tu sangre que nos limpió de cada uno de nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor. La tomamos con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias al Señor que nos ha dado todo, y como estamos viendo en la mañana, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces lo puesto un poquito antes. ¿Quién le ha dado al Señor primero para que Él le tenga que recompensar? Todo lo que tenemos viene de Él. ¿Cómo no alabar a nuestro gran Señor y Dios? Así que para finalizar vamos a recibir las ofrendas y que sea de un corazón, ¿no es cierto?, de sus hijos que han recibido tanto de Él, que reconocen que todo lo que nosotros tenemos pertenece a Él, que sea un acto de alegría, de adoración, de sinceridad, y sea parte de nuestra oración al Señor. Así que por favor, mientras cantemos el último alabanza, pasen a dar sus ofrendas. Al finalizar quiere pedir a nuestro hermano Nicolás si podría orar hasta terminar el tiempo. Oh, disculpa, no. Así que yo voy a pedir por favor, hermano Gonzalo, si puedes pedir la oración al final de cantar. Pasen a sus ofrendas y ahí despedimos en oración.
Señor, te alabamos, te damos gracias por este periodo momento que nos has dado, Señor, que ha sido para alabarte, agradecer tu nombre, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, donde podemos ver que cuán grande es tu misericordia, Señor, hacia nosotros. Y te rogamos, Señor, que en esta acción de gracias podamos volver a nuestros hogares, Señor, alegres y proclamando tu nombre, Señor, proclamando tu grandeza, Señor. Y Señor, toda la gloria sea para ti.